Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. Ahorita seguramente si terminamos esto les daré una siguiente versión de las notas. Ajá. Pero prácticamente lo que tenemos o lo que estábamos viendo la ocasión pasada es el proceso de Poisson. ¿Qué referíamos sobre el proceso de Poisson compuesto? El proceso de Poisson compuesto siempre va a tener esta forma. Esta es la forma, ¿sí? En la cual se puede ver que cada uno de los eventos que se presenta a su vez genera una cantidad o una variable aleatoria, como el tema del seguro, de cuál era el gasto del seguro, en este caso que incurría, así como por ejemplo pudiéramos pensar en un número determinado de personas y cada persona cuánto tiempo pasa. Ese es un proceso de Poisson compuesto. También señalábamos que en caso de que Y fuera 1, siempre 1, entonces el proceso de Poisson compuesto en realidad era un proceso de Poisson en el sentido clásico. ¿Sí? Siempre que esa variable aleatoria sea 1. Observen que entonces, si esa variable aleatoria Y asociada a cada evento que se presenta vale 1, pues de entrada no tiene aleatoriedad, es fijo. Por tal razón, nosotros podemos calcularlo y caemos en el proceso de Poisson del sentido clásico. Ahora bien, es común que siempre se suponga que las variables son del tipo independientes e idénticamente distribuidas, son del tipo I y D. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con un proceso donde los eventos se van generando uno tras otro, es un supuesto común. Ahora bien, nosotros la clase pasada calculamos la esperanza. La calculamos a partir de quién? De simplemente aplicar la esperanza a x de t. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. De hecho, aquí tenemos el cálculo con el cual nosotros pudimos encontrar. ¿Sí? Entonces, ya nada más como para dejar bien concluido esto, vamos a calcular también su varianza. Entonces, calculemos la varianza de x de t. Sabemos que como esto depende de una variable aleatoria, voy a utilizar la fórmula de la varianza total. ¿Cuál es la fórmula de la varianza total? Es la esperanza de la varianza de x de t dado alguna variable, lo pongo n de t, más, aquí me falta cerrar, más la varianza de la esperanza de x de t dado n de t. Esta siempre es la que nos ayuda para este tipo de procesos. Y por lo tanto, aplicando esto, por lo cual calcularemos, vamos a calcular esta, porque esta ya la tengo, ya sé cuánto vale. ¿Ah? Ya tengo cuánto vale. Lo tengo ahí arriba, es mu lambda de t. Ajá, eso es lo que vale. Y entonces solamente me hace falta ver quién es su varianza. Bueno, entonces, dado n de t, ¿sí? Eso es lo que yo tengo aquí. Bueno, no lo tengo del todo, porque en realidad, ¿quién sería? Sería sin sacar de la última esperanza. Sería esto. Sería esto de aquí. Porque recuerden, eso que tengo arriba es la esperanza de x de t dado n de t. La propiedad de la esperanza iterada. Entonces, esto de aquí, en realidad, es la esperanza de x de t dado n de t. Cuando le aplicas la otra esperanza, quedas con la fórmula de la esperanza iterada. Bueno, entonces voy con la varianza. Simplemente voy a calcular la varianza. Varianza x de t dado n de t. Y entonces es la varianza, la suma desde i igual con 1 hasta n de t, y dado n de t. Y entonces
Esto de aquí, ¿qué sucede? Sabemos que en el momento que yo aplico este condicional, este término de aquí pierde su aleatoriedad y pasa a ser algo conocido. ¿Ah? Pasa a ser conocido. Y por lo tanto, lo voy a volver a escribir simplemente como para enfatizarlo. Igual con 1, voy a ponerle otro color, n de t, para señalar que ya no es necesariamente el mismo. Y dado n de t. Y entonces, esto de aquí es la varianza. Sabemos que cada una de esas variables y son, en este caso, independientes e idénticamente distribuidas. Además, en este caso, son independientes de n de t. Por lo tanto, esto de aquí es exactamente lo mismo hasta n de t, lo pongo en otro color, y listo. Y entonces, como son independientes e idénticamente distribuidas, ¿qué es lo que sucede? Son independientes. Entonces, la varianza de la suma de variables aleatorias independientes es la suma de las varianzas. Y entonces, esto es la suma desde i igual con 1 hasta n de t de la varianza de y, lo cual es a su vez, como son idénticamente distribuidas, todas tienen una varianza común. ¿Ah? Esa varianza común la podemos llamar sigma, o simplemente dejarla denotada. Por lo tanto, esto sería n de t veces la varianza de y1, la primera, con esa base. Y entonces ya tengo la varianza. Ahora sí, regresando a la fórmula, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, que la varianza de x de t es igual a la esperanza de lo que acabo de calcular, n de t, varianza de y1, más la varianza de la esperanza, que fue en este caso n de t, y en vez de colocar mu, voy a colocar la esperanza de y1, porque esa era mu, era la esperanza de alguna de esas variables aleatorias. Por lo tanto, esto de aquí es la esperanza de, ¿qué sabemos que sucede? Esa esperanza de y1 sale, entonces, porque ya es una constante, y1, varianza, ¿sí? Esa varianza sale, varianza de y1, esperanza de n de t. Más, ahora sería, ¿quién puede salir de la varianza? La esperanza, pero sale como al cuadrado. Entonces queda esperanza de y1 al cuadrado por la varianza de n de t. Y entonces, ¿cuál es la esperanza de n de t? Es lambda t, porque es una variable aleatoria de tipo de Poisson. Entonces sería lambda t esperanza de ¿quién? Varianza de y1. ¿Así? Sí, bueno, es que es lambda t. Es esa t. Así que un poco así como un poquito así. Ahí está, no pasa nada. Más tendría ahora la varianza de n de t. ¿Quién es la varianza de n de t? Es lambda t nuevamente, porque es una variable de tipo de Poisson. Entonces sería lambda t por la esperanza de y1 al cuadrado. Ahí está. Y entonces, ¿qué sabemos? Voy a poner aquí una pequeña nota.
Sabemos por la definición de la varianza que la varianza de Y1 es igual, tengo dos definiciones, la esperanza de Y1 menos la esperanza de Y1 al cuadrado, o bien la esperanza del segundo momento menos la esperanza cuadrada de la variable Y1. Entonces, si esto implica, lo pongo abajo, esto implica que la esperanza del segundo momento de Y1 es igual a su varianza de Y1 más la esperanza al cuadrado de Y1. Por lo tanto, lo de arriba es igual a lambda t, que multiplica a la varianza de Y1 más la esperanza cuadrada de Y1. Conclusión, esto es igual a lambda t, esperanza de Y1, segundo momento. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos arriba. Ya con esto hemos concluido el cálculo también de la varianza. Entonces ya tenemos la forma general tanto de la esperanza como de la varianza. Observen que hasta cierto punto tiene sentido. ¿Cómo es la esperanza? Pues simplemente es el número de sucesos que se presentan, que es lambda t, por la esperanza de lo que puede generar esa nueva variable. En ese momento lo usamos, ponerlo seguro. Simplemente fue el número esperado de los siniestros que se daban o el número esperado de gastos que implicaba un siniestro. Es exactamente lo mismo. Y la varianza es muy similar, nada más que en vez de que sea la varianza original, es la esperanza del segundo momento. ¿Sí? Entonces, de esa forma, obtenemos esto que está aquí. Listo. Tenemos o hemos comprobado las dos ecuaciones. Ya con eso yo sé que la puedo calcular en general. Bueno, vamos a ver un ejemplo en concreto para que podamos ponerlo en práctica. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Sí. Es que tiene que esa esperanza. ¿Dónde? En regresa. Ajá. El resultado ahí tiene lambda t por la esperanza de y. Y acá puso lambda t varianza de y1. ¿En la nota? Sí. Ah, ok, aquí tengo esperanza Y1 menos cuadrado. Ajá. Y entonces el segundo momento es igual a la varianza más la suma, ¿no? Ya como quiso su respecto. ¿Por dónde? ¿Aquí? Ajá, sí, el resultado y ese lo tiene ahí bien. Ajá. En el de acá lo puso en las notas. Ah, en las notas, ok. Está bien. Sí, sucedió y todo lo que estamos. Lambda T, ok, puse varianza, ¿verdad? Sí, pongo esperanza. Entonces, lo ajustamos. Gracias. Ahí está. Esto debe ser la esperanza del segundo momento. Vale. Entonces, hasta ahí tengo. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Va. Entonces, es la esperanza por lambda t y lambda t por la esperanza del segundo momento. Vamos a ver un ejemplo. Dice, supongamos que el número de familias que se mudan de un centro poblacional a otro se mueven de acuerdo con un proceso de Poisson con tasa lambda igual a 2 por semana. Entonces, dice que cada semana, en medio, 2 familias se mueven o se mudan de una población. Pero, ¿qué más nos dice? Que cada familia puede estar conformada por hasta 4 miembros. Técnicamente estamos considerando una familia simplemente que corresponda a una persona, es decir, pues tal vez uno solo y se va. O una familia, vamos a pensar, de 2 personas, 3 hasta 4, donde la probabilidad de que esté integrado por cierta cantidad de miembros está dado de esta forma. Es decir, con un sexto de que sea un solo miembro, un tercio 2, un tercio 3 y un sexto 4.
¿Cuál es el número promedio de individuos que emigran de estos centros poblacionales durante 5 semanas? Entonces, observen, nuevamente, es un proceso de Poisson compuesto. ¿Por qué razón? Porque lo que se muda o los que se van, por decirlo así, son los núcleos familiares, las familias. Ajá. Pero realmente lo que se cuenta no es cuántas familias se fueron, sino en términos abstractos, cuántas personas emigraron de este centro poblacional. Para eso, pues tengo que tomar cada familia que se fue y contar los integrantes de dicha familia. Entonces, en realidad, lo que yo tengo que sumar o lo que me están pidiendo, observen que antes de eso, la dinámica del proceso o el número de personas que, vamos a pensar, número de personas que se mudan se encuentra dado ¿por quién? Por la suma desde i igual con 1 hasta n de t de y, donde y describe el número de integrantes de la iésima familia. Eso es lo que nos dice Y. Entonces, siempre debo de buscar que la dinámica del proceso sea esto. Entonces, tengan cuidado. Siempre para poder aplicar los argumentos de un proceso de Poisson compuesto, necesito describirlo así. Necesito señalar qué es lo que estoy trabajando. Es muy importante definir qué es lo que estoy trabajando. ¿Qué significa cada cosa? Entonces, es esto de aquí. ¿Va? Bueno. Conforme a lo que tengo arriba, ecuación 3.10, me dice que simplemente debo de calcular quién. Lambda t, que ya lo conozco porque es lambda es igual a 2, t son 5 semanas, entonces lambda t es 10. Y me hace falta multiplicarlo por la esperanza del número de integrantes que conforman cada familia. Entonces tengo que calcular la esperanza de Y1. Y por el otro lado, tengo que calcular la esperanza del segundo momento. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a proceder a calcular. Digo, a ver, entonces esperanza de X5 es 2 por 5, que son los 10, lambda por 5, por la esperanza de Y1. ¿Y quién es la esperanza de Y1? Pues es la esperanza de esta variable aleatoria Y, que es 1 por la probabilidad de que sea de un solo integrante, más 2 por la probabilidad de que sea de 2 integrantes, más 3 por la probabilidad de que sea de 3 integrantes, más 4 por la probabilidad de que sea de 4 integrantes. Entonces tengo un sexto, aquí tengo 4 sextos, que serían 5 sextos, aquí tengo 6 sextos, con 5, 11 sextos, y 4 sextos, tengo 15 sextos. Tengo un mismo factor, que es el 3, entonces queda 5 medios. Por 10, 25. Entonces, el número esperado de personas que se van, ya personas, ya no familias, es de 25. ¿Vamos bien hasta ahí? Va. Siguiente paso, varianza. Para la varianza necesito calcular la esperanza del segundo momento. Y entonces el segundo momento es sencillo, porque lo único que le voy a poner son cuadrados aquí. Cuadrado, 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 cuadrado. Al final esto vale 43 sextos. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue cambiar el cuadrado. Y por lo tanto su varianza es 215 tercios. Más o menos su varianza es aproximadamente 70, en números redondos. 70. Y su desviación estándar, pues sería la raíz cuadrada de 70. Ahora vamos a ver cuánto es esa raíz cuadrada de 70. Esa raíz cuadrada vale 8. Entonces, de los 25, nos dice que tiene una desviación estándar de 8 aproximadamente. 8 y fracción. Entonces, para que lo tengan presente.
¿Sí? Entonces ya hemos calculado tanto su esperanza como su varianza. ¿Queda clara la idea del proceso? Este proceso, a pesar de que es un poco, podríamos decirlo, más complejo, realmente es muy sencillo de trabajar. ¿Por qué? Porque estás tomando los supuestos poblacionales de forma general. Ajá, esa es una ventaja. Bueno, vamos por un segundo ejemplo. Dice, considere una estación de servicio en la cual llegan vehículos a comprar combustible. Esta misma solo cuenta con una sola bomba en servicio. Los clientes llegan de acuerdo con un proceso de Poisson con parámetro lambda. Si la bomba se encuentra desocupada, entonces el cliente procede a cargar combustible. En caso contrario, espera hasta que se desocupe. Asimismo, suponemos que los tiempos entre servicios son independientes, por lo que el sistema cambia de estado de estar libre y ocupado. Más aún, debido a la propiedad de pérdida de memoria, se sigue que la distribución del periodo de tiempo que el sistema se encontrará ocupado será la misma para cualquier periodo de tiempo. Denotemos por B el periodo de tiempo que el sistema se encuentra ocupado. Entonces nos piden calcular su esperanza y su... ¿Qué sucede? A grandes rasgos. A grandes rasgos tenemos, dicen, una pequeña estación de servicio. La gasolinera, en la cual, en este caso, vamos a pensar es un pueblo pequeño, un pueblo chiquito, donde tal vez solo hay una estación de servicio. ¿Sí? Muchos pueblos, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, donde simplemente hay una, tal vez en todo el municipio. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta gasolinera, por alguna extraña razón, solamente está funcionando una bomba. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues si un cliente llega y está desocupada, pum, pasa, si te vas. Cargas, te atienden y listo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando alguien llega, pues cuando alguien llega, toma cierto tiempo de servicio. ¿De qué depende su tiempo? Pues primero, tal vez de cuántos litros va a cargar. Segundo, tal vez su forma de pago, cómo lo va a pagar con tarjeta, va a pagar con efectivo, va a pagar con algún vale, algo. O tercero, si va además de eso, por ejemplo, a checar su aire, el aire de las llantas o algo más, limpiar su vidrio. Entonces, ¿qué sucede? Que el tiempo de servicio que toma una persona es variable, es volátil, ¿sí? Y son independientes entre clientes, en teoría, porque pues si el otro fue a cargar gasolina y pagó con tarjeta, no validó aire o algo más, entonces pues es independiente de yo, por ejemplo, que voy, que yo llevo efectivo, llevo mi tarjeta, y por ejemplo tal vez voy a salir y voy a checar mis llantas, voy a checar agua, voy a hacer ahí muchas cosas. Entonces pues tomo más. Ajá. Entonces nos piden calcular cuál es el tiempo que el sistema se encuentra ocupado en promedio. ¿Para qué? Para que con base en eso podamos calcular, por ejemplo, cuántas o cuál es la jornada que debería de tener la persona que lo tiene. ¿Sí? Tal vez me preocuparía hacer una jornada o 2 jornadas de tantas horas, etc. ¿Sí? Con eso te das cuenta, o incluso si puedes asignar más actividades. Bueno, entonces nuestro proceso de Poisson, observen que los vehículos, aquí voy a poner los vehículos que cargan combustible, estos siguen un proceso de Poisson. Entonces, ellos siguen este proceso, pero a su vez, cada vehículo toma tiempo en ser atendido. A dicho tiempo, estamos diciendo que sigue una distribución que estamos denominando como B. ¿Sí? Bueno, no, B es el total. Entonces vamos a calcular como pues está asignado T, I. Cada vehículo, ese sería el tiempo que toma el yésimo vehículo. Bueno,
Entonces, queremos estudiar esto. Ojo, hay que tener cuidado porque, ¿qué sucede? Yo quiero calcular el tiempo que está ocupado el sistema. Pues debo de tener cuidado que hay momentos en que el sistema está vacío. El sistema no está ocupado, no hay nada. Entonces debo de tener cuidado con eso. Bueno, denotemos en este caso por S el tiempo del primer cliente en el periodo en el cual se encuentra ocupado. Sea N de S el número de clientes que llegan durante ese tiempo. Si N de S es igual a 0, entonces el tiempo que el sistema se encuentra ocupado terminará una vez que el primer cliente se retire. Por lo que, ¿qué? Por lo que el tiempo que se encontró ocupado el sistema fue el tiempo de servicio. Bueno, vamos a poco a poco. ¿Qué me dice esto de aquí? Me dice entonces, mira, tengo aquí, vamos a poner el tiempo. Sabemos que voy a empezar a contar desde que llega el primer cliente. Aquí llega el primer cliente. Ajá. Primer cliente. Y entonces, este cliente toma un tiempo S en ser atendido. Este es el tiempo que le toma al primer cliente en ser despachado. Cobran, cargan, todos los servicios extras, listo. ¿Y qué sucede? ¿Qué denotamos por NDS? Decimos que NDS, lo pongo aquí, NDS es ahora cuántos clientes llegan. ¿Cuántos clientes llegan durante este intervalo? Entonces, ese es el tiempo. Observen que si durante ese intervalo no llega ningún cliente, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el sistema solamente estuvo ocupado. ¿Cuánto tiempo es? ¿Por qué? Porque no llegó nadie. Él llegó, se despachó, lo atendieron y listo. Se fue. No llegó nadie más. Entonces, en ese caso, es lo que nos dice aquí. Si NDS es igual a 0, implica que el tiempo de que el sistema ha estado ocupado corresponde con el tiempo de que el tiempo que tardó en salir, en ser atendido. ¿Vamos bien? Va. Entonces, hasta ahí tengo ese tiempo. B igual a S. Ahí llevo mi diagrama. Por otra parte, ¿qué vamos a suponer? Supongamos que un solo cliente llega mientras el primer cliente está cargando. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, NDS no fue igual a 0. Ahora llegó un cliente. Aquí lo anoto. NDS es igual a 1. ¿Qué sucede ahora? Ahora, mientras lo estaban despachando, llegó alguien. Y entonces esa persona, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues simplemente se va a formar. Y una vez que lo terminen de atender al primer cliente, él va a pasar inmediatamente. Entonces el sistema nunca dejó de estar o nunca dejó de estar ocupado. Y el tiempo que tardaría ahora sería el tiempo original más el tiempo que tarda el primer cliente, este otro cliente, perdón, en ser. Voy sumando tiempo. ¿Sí? Entonces, si eso sucede, tengo esto de aquí. Tengo entonces que el tiempo total que lleva nuestro sistema es ese, que fue el tiempo original más el tiempo del siguiente cliente. Ahora, ese tiempo nuevamente es independiente de quién, es independiente de ese. Y por la pérdida de memoria, todos esos tiempos tienen una misma distribución. Tiene una distribución similar que la del primer cliente. Simplemente recordemos esos supuestos importantes. Ahora, supongamos que no solamente llegó un cliente, sino que llegaron N clientes. Entonces, ¿qué sucede? Se hizo una fila. Ajá, y están esperando. Por lo que entonces hay N clientes y entonces debo de sumar o tengo que la distribución o el tiempo en general que el sistema pasa ocupado, ¿quién es? Es el primer tiempo
más una suma, ¿verdad? Una suma que tiene, en este caso, ¿quién? ¿No? ¿Hasta dónde llega? Hasta n de s, de los tiempos de cada b. Cada uno. Suma los tiempos. ¿Sí? Esto suponiendo que no, o que en este caso llegaron n de s clientes. ¿Va? Entonces vamos a calcular, o voy a calcular el tiempo que tarda todo el sistema a estar ocupado, dado que conozco a S. ¿Quién era S? S era simplemente el tiempo de servicio del primer cliente y que para efectos prácticos sirve de referencia para todos. ¿Por qué? Porque sigue una misma distribución. Pero ese solamente es S. Bueno, entonces calculo B dado S es la esperanza de S más n de S, BI dado S. Ahora, la esperanza es lineal, entonces me queda la esperanza de S dado S. ¿Me está dando alguna información? No. Entonces, esa esperanza de S dado S es igual a S. Ajá. Eso más adelante, un día llevan un curso más avanzado de este tipo, van a conocer que se conoce como evento medible y por lo tanto es conocido y puede salir de la esperanza. Bueno, para efectos prácticos de nosotros es simplemente no nos aportó nada y entonces ahí se queda ese. Ahora este sí, porque si conoces ese, ¿qué sucede? Esta n de s ya no es necesariamente una variable aleatoria, porque ya conoces el tiempo de espera. Ya sabes hasta dónde estás tomando el proceso de hoy, porque si no, no lo sabrías. Ah, ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántas veces vas a sumar? Vas a sumar n de s, ¿sí? Que ya es, en este caso, determinístico. Y la esperanza de ns es lambda s, es un proceso de Poisson, por la esperanza de b. Y entonces obtengo esto de aquí. Observa, ¿qué fue lo que obtuve? Obtuve una relación un tanto recursiva. Obtuve que la esperanza de bs, de b dado s, es igual a s por 1 más lambda esperanza de b. Es decir, obtuve una igualdad de variables aleatorias. Ahora, nuevamente insisto, y de una vez lo recalco, ya en este punto, tengan cuidado. Hay que tener cuidado cuando igualamos objetos matemáticos. ¿Por qué? Porque esto de aquí es una variable aleatoria. Y una variable aleatoria puede tomar un número, ¿sí? Pero no necesariamente es. Entonces tengan cuidado con estos objetos matemáticos, ¿sí? Lo digo porque cuando estuve revisando, hubo muchas cosas que pasaron ahí, que igualaron variables aleatorias con algún número, sin decir por qué, cuando realmente puede tomar un número, más no es un número, sí puede ser un número, pero en este caso no es una variable aleatoria entonces, porque va a ser la variable aleatoria constante. ¿Sí? Tendría que ser muy puntual. Digo, por eso tengan cuidado. Igual hubo quien igualó números con matrices. Entonces hay que tener cuidado. Ajá. No son exactamente las mismas cosas. ¿Sí? Vale. Entonces, a partir de esta, ¿quién necesito calcular? Necesito calcular B. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo una igualdad de variables aleatorias. La verdad, trabajar, o al menos a mí no me enseñaron nada en probabilidad, de cómo trabajar con igualdad de variables aleatorias. Así, sin más. Me enseñaron cómo trabajar con sus funciones de densidad, sus funciones de distribución, lo que quieras, pero no con eso. Entonces, para eliminar la aleatoriedad, y dado que no conozco su función masa, voy a aplicar la esperanza para que se cancele. Y entonces aplico la esperanza, aquí la pongo, ahorita vemos esa línea. La esperanza a los dos lados. ¿Qué sucede si aplico la esperanza del lado izquierdo? Es esperanza de la esperanza, que es la propiedad de la esperanza iterada, y coincide con la esperanza de B. Y el lado derecho sería la esperanza de S por 1 más lambda por la esperanza de B.
Observen que si bien esto de aquí parece que tiene dos variables aleatorias, la única variable aleatoria es S. 1 es constante, lambda es constante y la esperanza de B es constante. Entonces, en realidad, todo ese término es un valor numérico, un valor fijo. Y por lo tanto, puede salir de mi esperanza. Así que entonces tengo finalmente la siguiente igualdad. Esperanza de B es igual a 1 más lambda esperanza de B es de S. ¿Qué es lo único que hace falta? Que despeje la esperanza de B. Y con eso calculo lo que me están solicitando. Despejándola, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar E de S más lambda E de S. La paso restando y factorizo, ¿verdad? Términos generales, más eso. Y entonces, la esperanza de B queda calculada como la esperanza de S entre 1 menos lambda esperanza de S. De hecho, algunos lo recordarán, tal vez ya lo estarán viendo, en investigación de operaciones, ya lo llevaron, pero esto realmente parece una de las tantas fórmulas que me dieron para calcular el tiempo que el sistema pasaba ocupado. ¿Sí? ¿Bajo qué? Bajo una línea de espera del tipo MM, ¿no? Algo así, que es un proceso markoviano con solamente un servidor. ¿Ah? Es similar, es de hecho eso. Nada más que allá te ponen lambda, 1 menos lambda, y lambda ya engloba todo. Ajá. Algo de por el estilo. Bueno. Ahora voy con la varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Pues de la misma forma. Calculo la varianza de B dado S. Y entonces, calculando la varianza de B dado S, ¿qué es lo único que sucede? Que tengo que calcular esto dado esto. Y me queda la varianza de S dado S. ¿Por qué? Eso es 0. ¿Qué hace el condicional, dijimos? Te quita aleatoriedad, te da información. Hay aleatoriedad cuando ya te dicen ese, ya no hay aleatoriedad. Justo lo que hemos estado diciendo, te la quita en cierto sentido. ¿Para quién? Para ese. Y entonces, ¿qué sucede? Que pues, si te están perdiendo, ese está perdiendo la aleatoriedad porque dices que ya tienes la información. Entonces, eso deja de o pierde variabilidad. Por lo tanto, su varianza es 0. No hay variación. Y solamente me toca trabajar con esto. Ahora, nuevamente lo mismo, B y son independientes, idénticamente distribuidas, y entonces me queda la varianza de ¿quién? De NS por BI. ¿Y quién es la varianza de NS? La varianza de NS no es nadie más que, observen que en el momento o antes de que yo continúe, en el momento que condiciono, ya puedo eliminar esa línea. Y por lo tanto queda la varianza de un proceso de Poisson compuesto. Que no es nada más que lambda S, esperanza del segundo momento de B. Listo. Ahora, voy con la segunda. ¿Qué hice en la primera? Hice esperanza iterada. Entonces, para varianza voy a hacer varianza total. Por lo tanto, la varianza de B es la varianza de la esperanza más la esperanza de la varianza. Varianza de S, 1 más lambda E a la B, esperanza de lambda S, esperanza de B al cuadrado. Bueno, del lado derecho, 1 más lambda dijimos que era constante. Entonces sale al cuadrado. Y me queda la varianza de S. Del lado o la siguiente término, lambda o esperanza de B al cuadrado es constante. Lambda es constante. S no. Entonces me queda esperanza de S. Y listo. Lo que sigue ahora es, en este caso, distribuir o ver qué puedo hacer. Observen que aquí tengo el segundo momento. Como aquí tengo varianza, aquí tengo segundo momento, voy a tratar de describir lo siguiente. Recuerden, quiero una fórmula que dependa únicamente de quién, de la varianza. Por tal razón, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir esperanza del segundo momento por la fórmula que usamos hace un momento. ¿Cuál fue? Que la esperanza
esperanza del segundo momento era la varianza, más, en este caso, la esperanza al cuadrado. Entonces lo sustituyo por la varianza más la esperanza al cuadrado. Este ya lo conozco. Ese vale esto de aquí. Y hasta arriba. Entonces, lo único que resta es, en este caso, despejar. Bueno, ya no tengo un problema algebraico. Ya no tengo, perdón, un problema estocástico. Ya todo es un problema algebraico. Solamente hay que sustituir, hay que despejar. En este caso, este no hay problema. Este es el que hay que despejar. Que pasaría sumando y entonces pasaría dividiendo 1 menos lambda esperanza de S. Y muchos términos. Entonces, despejando, obtengo eso. Ahí está su varianza. Ahí tengo entonces la varianza. Listo. Ahora, ¿qué más es lo que yo puedo observar aquí? Yo ya tengo aquí la varianza. Finalmente, ¿qué hace falta que yo sustituya? Observen que nuevamente depende de quién. La esperanza de B. La verdad hasta aquí ya lo podíamos dejar porque ¿qué sucede? La varianza depende de la esperanza. Y sí tiene razón por la fórmula que tenemos, ¿no? La esperanza o la varianza depende de la esperanza, forzosamente. Pero si ustedes quisieran sustituir, digo, eso ya es solamente álgebra, habría que sustituir este aquí, acá, y obtendríamos todo en términos de S. Y entonces, la varianza del sistema que pasa ocupado es eso de ahí. Nuevamente, no tiene mucho sentido que nosotros nos centremos en verlo. ¿Por qué? Porque es simplemente un despejo. No tiene ya nada aleatorio. Ya perdió todo el enfoque que nosotros tenemos y solamente quedó en términos algebraicos. ¿Queda clara la idea? Entonces. No, es una pregunta, profe. Cuando nosotros condicionamos, la primera vez se pierde la aleatoriedad. Ajá. Cuando le calculamos tanto la varianza o la esperanza, a ese término, ¿vuelve a ser aleatorio? Exactamente. Es que lo que sucede, pues eso les decía. Observen que hay dos cosas que hemos calculado a lo largo del curso. Hemos calculado, y de hecho esta es la primera vez que yo trabajo con esperanzas condicionales dado alguna variable aleatoria. Todas las que había calculado previamente habían sido dado un valor. De hecho, yo no calculé en ningún momento del curso previo, o todo hasta el momento que llego de aquí, no calculé ninguna esperanza de esta forma. Dado ese. No. Siempre fue dado ese igual a algún valor. Eso sí, porque tengo mi definición, tengo todo. Pero ¿qué sucede con este nuevo objeto? Entonces, con este nuevo objeto, observen que son variables aleatorias, por lo tanto no la puedo manipular tan rápidamente. Por eso decía, no es necesariamente que pierda toda la aleatoriedad. Véanlo como información. Una vez que tú ya conoces toda esa información, ¿qué sucede? Si a ti te piden, dame un valor de todos esos posibles, yo lo puedo sacar, ¿verdad? Porque ya tienes todo lo que puede suceder. Sin embargo, no es que sea fijo. Nuevamente, hay una variabilidad o hay una cantidad de eventos. Por eso este tipo de varianza condicional es la más compleja, o este tipo de esperanza condicional es la más compleja, porque realmente tienes eso. No tenemos todos los elementos para trabajarlo desde el punto de vista o lo que debería de ser. Más adelante lo vamos a ver. Lo vamos a ver como lo que en su momento va a ser una filtración. ¿Qué va a ser? Es simplemente un conjunto de información que tú vas acumulando. Imaginen lo siguiente. Vamos a pensarlo de esta forma. Tenemos una serie de precios que tú vas sumando. Vas calculando los series el precio de cada semana y lo vas mostrando. Incluso el precio del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces tú me pides el precio del día de hoy y yo tengo toda esa historia, incluso el precio del día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo darte el precio. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Aunque no sepa cuál es, pero en teoría, si yo lo tuviera, te lo pudiera dar. Entonces, eso es lo que va sucediendo con una filtración.
De hecho, más adelante, cuando trabajemos lo que es el movimiento browniano, nos vamos a dar cuenta de eso, que existen procesos de información que van formando eso, que es una martingala, la información creciente. Así como las series de SNL. Entonces, por esa razón, este objeto, tengan mucho cuidado, no lo tomen tan a la ligera la esperanza condicional. Ajá. Nuevamente insisto, siempre que traté de ocuparla en la parte previa del curso, fue por medio de ¿qué? De establecer un valor, y una vez que dije, este valor aleatorio, arbitrario se cumple, lo puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque di un valor arbitrario. Más o menos. Entonces, para que tengan cuidado, yo no puedo pasar de decir, oye, ¿qué crees? La esperanza de dado S igual a 1 es igual a la esperanza de S, dado S, sin decirme por qué. ¿Por qué? Pues porque nuevamente ese tipo de objeto es muy complicado. No lo hemos ocupado, yo no he hecho ningún cálculo, y en ningún momento de nuestro curso vamos a hacer cálculos de esperanzas de ese tipo. Por alguna definición o algo, no. Siempre le hemos estado dando la vuelta. ¿Vamos bien entonces? Bueno, ¿alguna otra duda? Perfecto. Y entramos con nuestra última variante del proceso de Poisson. El proceso de Poisson en 2 dimensiones. El proceso de Poisson espacial. Pero el proceso de Poisson espacial tiene muchas aplicaciones en el sentido del campo práctico. Ajá. Digo, yo por ejemplo recuerdo alguna vez que nunca supe cómo hacerlo en su momento cuando estaba igual estudiando que ustedes. Llegué a un curso de seminario de modelación financiera. Y entonces algún profesor de ese curso decía que pues, nosotros podíamos hacer, o pudiéramos en este caso, describir o buscáramos un modelo que permitiera describir, por ejemplo, cómo se daba la distribución en un bosque. ¿Por qué en un bosque? Porque tal vez yo busco describir, puede que sea un modelo depredador-presa, de las bacterias o de los animales que consumen de los árboles. Puede que yo quiera ver un modelo que describa cómo se puede propagar un incendio a partir de conocer la densidad de un punto del bosque. Entonces, yo puedo obtener mucho. Y en ese momento dije, acá, yo no supe nunca, no supe cómo se hacía. Uno busca en internet, tú pones cómo se distribuyen cosas de árboles, es lo primero que uno hace, te aparecen un montón de cosas. Y siempre te aparecen cosas muy complejas. Entonces, la forma más sencilla es suponer esto, que es un proceso de Poisson en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que sucede? Al final del día, los puntos se están dispersando en una o en una longitud de aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues lo que nosotros tenemos, por ejemplo, yo puedo pensar en un bosque, y dentro de este bosque, si yo hago un puedo contar cuántos eventos hay. En este caso, el número de eventos es cuántos árboles hay. Por ejemplo, otra aplicación que de repente ahí por ahí buscando de esto encontré es con el número de galaxias. ¿Qué es lo que sucede? Pues tienes una cantidad grande y entonces a partir de ahí delimitas un área y calculas. Porque, bueno, digo yo no sé, pero algo que pudiera decir es cómo estiman cuántas galaxias supuestamente hay, o estrellas hay, y dicen que entonces siempre ustedes han visto que de repente hay algún plano o algo, o incluso aparece en la tele y dice, no sé cuántas galaxias hay, cuántas estrellas hay, siempre para partir siempre te ponen algo de ese tipo. Y entonces es la misma idea. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Otra forma pudiera ser cuántas personas enfermas hay en un área geográfica. Nuevamente, en un área geográfica, haces un círculo y dices, oye, ¿cuántas personas hay aquí de este tipo? Enfermas o lo que tú quieras, un rasgo común, ¿va? Eso es lo que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
solamente lo vamos a tomar a 2 dimensiones. Técnicamente se pudiera tomar, al menos en el sentido geométrico, para 3, que sería una parte espacial. Ajá. Pero solamente lo voy a tomar con 2, que es una área. Por lo tanto, voy a tomar dentro del espacio dimensional, que en mi caso es 2, ajá, voy a tomar un conjunto A y voy a denotar A como el tamaño de S. Observen que es el módulo de A. El módulo de A lo defino como el tamaño. ¿A qué me refiero con tamaño? Bueno, pues si estoy en 2 dimensiones sería su área. Si estoy en 3 sería su volumen. Y entonces definimos el proceso de Poisson espacial como sigue. Dice, el proceso estocástico NDA, donde A es un subconjunto de R2, sí que ya le pueden poner R2, ahí está en general para RD, pero yo me voy a quedar con 2. Es un proceso de Poisson con parámetro lambda, sí, para cada conjunto acotado, porque observen, ya estoy en 2 dimensiones. Ajá. Entonces, NDA tiene distribución de Poisson con parámetro lambda A. ¿Qué me dice esa primera? Esa primera me está diciendo en pocas palabras que para cualquier círculo que yo trace, cualquier figura geométrica, cualquier cosa, el número de eventos que cae dentro de esa delimitación es siempre el parámetro por su área. Observen que eso es equivalente a qué propiedad, a la propiedad de incrementos estacionarios. Incrementos estacionarios no depende el tamaño de, no depende el tiempo, sino el tamaño de o la longitud del intervalo. Igual, no depende de dónde lo estés tomando, simplemente el área que estás delimitando. Segundo, siempre que A y B sean disjuntos, NDA y NDB son variables aleatorias independientes. Incrementos independientes. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Observen que heredó prácticamente todas las propiedades del proceso de Poisson. Simplemente estamos tratando de generalizar de una dimensión a más dimensiones. Esa es la idea. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, nuevamente, eso les decía, estamos generalizando tamaño por longitud e independencia por que los círculos o los conjuntos no sean disjuntos. Hay que tener cuidado porque este proceso de Poisson, o este de aquí que tenemos, ¿qué sucede? Anteriormente los procesos de Poisson que yo tomaba, el tiempo era continuo, ¿sí? Son intervalos. Aquí puede ser un montón de cosas. No hay como algo con qué indexar. Antes indexaba con quién, con el tiempo. Aquí no. Aquí nada más indexo conforme a quién, a la. ¿Y quién sería A? A es el área. Tú la puedes ir delimitando como la evolución de un área, puede ser un círculo siempre, constante, 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 o ir delimitando tamaño, etc. Por eso es muy complejo esto de aquí. Bueno, vamos por un ejemplo en particular, para que vean que fuera de la parte conceptual, es muy sencillo. Es muy sencillo de trabajar, es muy fácil de describir. Vamos primero con algo más teórico. Dice, entonces, un ejemplo meramente teórico. Nos dice nuestro ejemplo. Considere un proceso de Poisson espacial con parámetro lambda igual a 1/2. Encuentre la probabilidad de que en un disco de radio 2 centrado en el punto 3,4 contenga exactamente 5 puntos. Entonces, ¿qué sucede? Ya hiciste todo tu trazado, hiciste tus ejes de tu mapa y tienes un punto, el 3, 4, son coordenadas. Y entonces quieres saber cuál es la probabilidad de que contenga 5 puntos. Vamos a pensar 5 árboles. Ajá. O que haya 5 personas, dado que tengo un parámetro lambda igual a 1/2. Aquí lambda, ¿qué te dice? Lambda te está describiendo la densidad, en el sentido de qué, de cuántos objetos por área tengo. ¿Sí? Por ejemplo, en un bosque, yo les decía, esto es muy sencillo, pues simplemente hay un montón de estudios que te estiman cuántos árboles hay, y entonces simplemente es, bueno, mi bosque mide, no sé, mide en este caso, vamos a pensar, 1000 kilómetros cuadrados. Y dentro de eso tengo 1.000.000 de árboles. Entonces simplemente hago el cociente y listo, tengo cuántos árboles hay por kilómetro cuadrado.
Entonces es una idea. Densidad poblacional también funciona. Entonces es eso. Y entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, primero, el punto 3,4 ¿es relevante? No. Es decir, la equivalencia a incrementos estacionarios no es relevante. ¿Por qué? Porque simplemente necesito conocer el tamaño. No dónde está. Si aquí, acá, no. Solamente el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la probabilidad de que n de c sea igual a 5. ¿Qué es lo que dice arriba? El primer inciso dice, cada conjunto acotado N de A tiene distribución de Poisson con parámetro lambda por módulo de A. Entonces, en este caso, para mi problema en concreto, N de C sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda tamaño de C. Pero al ser un círculo de radio 2, ¿cuál es su tamaño? Es su área. Círculo de radio 2, pi por radio al cuadrado sería 4pi. 4pi. Ahí está. ¿Sí? Creo que deja ahí 2. Bueno, y entonces, pues si esto es Poisson con parámetro 4pi, C es 4pi, lambda vale 1 metro. Entonces esto es, aquí lo escribo, Poisson con parámetro 2pi, porque lambda vale 1 metro. Y entonces, simplemente, pues ya está bien fácil, ya no hay nada novedoso. ¿Por qué? Porque ya sabes que eso es una Poisson. Y si quiero saber que exactamente haya 5, solamente tomo la función masa de una variable aleatoria de Poisson. Es decir, E a la menos lambda C a la 5, 5 factorial. Y por lo tanto, la probabilidad es del 15% aproximadamente. Ahí está. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué más es lo que yo tengo? Observen que hay otra cosa que nosotros podemos obtener del proceso de Poisson espacial. Habíamos dicho que un proceso de Poisson, si tú conoces cuántos puntos hay, cuántos eventos hay, los eventos se distribuyen uniformemente. Entonces, si yo conozco cuántos puntos hay en la área A, los puntos por similitud van a estar distribuidos uniformemente. ¿Y eso para qué me ayuda? Bueno, de esta forma puedes llamar lo que se conoce como aleatoriedad espacial. Estás generando puntos aleatorios en el espacio. Entonces, si tú simulas un proceso de Poisson en 2 dimensiones, estás simulando objetos aleatorios en 3. Eso es lo que yo tengo. Eso nos ayuda para simulación. ¿Sí? Digo, no sé. Eso les puede permitir cómo simular en 2 dimensiones. Bueno, en concreto, vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a ver la simulación. Déjenme ver si acá tengo el programa. De una vez para que lo veamos. Estoy abriendo aquí el estudio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a ver si aquí lo tengo. ¿Sí? Ahí te... Un segundo, a ver.
Bueno, lo que sigue vamos a ver mientras el código ahí escrito. Ya si no lo damos. Como me pidió una actualización, puse a instalar varias cosas. Entonces recuerden, ¿cuál es la idea? ¿Qué fue lo que hicimos para simular un proceso de Poisson? Lo hicimos de dos formas. La segunda forma que hicimos fue primero simular cuántos eventos se presentaban. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a simular cuántos objetos se presentan. Pero para simular cuántos objetos se presentan, necesito conocer lambda y el área. Porque ahora, para hacer una simulación, yo necesito ¿qué? Aplicar una variable aleatoria de Poisson. Con parámetro, solamente quiero una, parámetro lambda por el área. Y eso me va a decir cuántos eventos hay. Hay 10, hay 20, hay 30. Y después, ¿qué fue lo que hicimos con Poisson? Una vez que yo sabía cuántos eventos había, generé esa cantidad de eventos con uniformes. Entonces voy a hacer lo mismo. Una vez que conozco los eventos, genero uniformes en X y en Y. De longitud, ¿quién? 0,1. Porque estoy trabajando en este círculo. Pero si voy a generarlo, debo de tener cuidado. Ahora, esos solamente son los puntos. Ajá. Después, ¿qué voy a hacer? Después de esto, voy a validar si el punto se encuentra dentro del área. Observen, aquí simulé muchísimos puntos. En este caso lo estoy simulando que tiene, en este caso, el punto menos en el punto donde estoy centrando el círculo. Lo estoy centrando en 0.7, 0.7. Pero recuerden, ese punto es irrelevante. Puede ser en cualquiera. Y que esto sea menor o igual a el radio al cuadrado. Ahí está. Y finalmente, de esos puntos dentro, voy a ver cuántos puntos cayeron. Y esa cantidad de puntos debe de ser igual a ¿quién? Debe de ser igual a la esperanza. ¿Esa esperanza quién es? Es pi por el parámetro lambda, ¿por quién? Por el radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ese es el área de un círculo. Esa es la idea, únicamente. Déjenme ver si por aquí está. Creo que no puse el dibujo, pero realmente es eso. Si no, lo vemos, les digo, las que sigue, porque lo que pasa es que esta cosa me pide una actualización. Y la verdad aquí en internet no da para actualizar. Sí. En el programa, cuando crea la lista, el numérico es para hacer la lista. Sí, recuerden, el numeric es simplemente para tener esa lista como vacía. Ajá, con un valor. Simplemente que genera una lista de tamaño 100. Y ya después, por eso tengo el for en simulaciones. Para cada simulación, son 100 que tomo a cada uno de esta lista que tengo, le voy asignando cuántos puntos dentro quedan. Porque de esa forma, ¿qué es lo que a mí me interesa? Me interesa saber cuántos puntos están dentro de ese círculo. ¿Cuántos eventos? ¿Cuántos árboles? ¿Cuántas personas? Eso. ¿Cuántas estrellas? Eso es lo que me interesa calcular. Ajá. Eso debe de ser comparado contra el valor medio. ¿Sí? Vale. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, por razones meramente de mi máquina, no vamos a ver ahorita el programa, pero lo vemos sin mayor problema en la siguiente sesión, para que lo podamos simular. De cualquier forma, si ustedes corren este código, va a funcionar. Pero, sin embargo, para que nosotros lo veamos, sea un poco más gráfico. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Entonces, aquí ustedes ya tienen una lista de ejercicios con lo que van ustedes a poder trabajar. Bueno, antes de eso, algo más. Vamos a esperar que suba un poquito más. Otra aplicación que tiene esto es pero ya realmente se ocupa para otras cosas, ya no solo para nosotros, sino que se ocupa, por ejemplo, en los algoritmos de aprendizaje máquina, todos estos algoritmos. Como cuando ustedes tienen un ejemplo de este problema, es cuando hay que clasificar.
¿qué sucede? Tienes un montón de puntos en el espacio. Es un proceso de Poisson, ¿no? Estoy diciendo puntos en el espacio, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Que existen, en este caso, lo que se llama clasificar en clústeres. Es simplemente clasificar en cúmulos. ¿Cómo yo hago pequeñas esferas para que de cualquier manera un punto que caiga aquí lo clasifique con estos? Este acá, este acá, este acá, etc. Eso yo lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo puedo hacer justo con esto, nada más que delimito el radio. Calculo la probabilidad de la distancia a su vecino más cercano. Eso es lo que hacen justamente, por ejemplo, ese algoritmo de procesamiento. Simplemente calcula y ¿qué es lo que hace? Trata de minimizar esas distancias para que las distancias sean las mínimas. Y entonces, de esa forma, ¿qué es lo que hace tu algoritmo? Te clasifica. Todos estos están aquí, todos estos están acá, y simplemente tengo 3. Es exactamente lo mismo. Yo lo puedo hacer de esta forma, porque puedo calcular distancias, y ¿qué es lo que hago? Genero simplemente la circunferencia. Y de esa forma estoy calculando, o minimizaría en este sentido, mi probabilidad de que caiga justamente a cierta distancia. Esa es justo la idea. Entonces, realmente es lo mismo. ¿Sí? Con eso ustedes ya pudieran encontrar, con otra pudieran validar cómo se distribuyen esos datos, simular esos datos y tratar de describirlos con la misma clasificación. Entonces también, por eso les digo, ahí lo pueden buscar, esta es otra forma. Bueno, aquí les dejo este pequeño ejercicio para que ustedes lo trabajen. Ese pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan trabajar. Este es el proceso de Poisson, en este caso, espacial. Ojo, al ser un proceso de Poisson espacial, va a cumplir, o ya vieron que cumple con todas las propiedades del proceso de Poisson, obviamente generalizadas. ¿Qué sucede entonces? Que también puedo pensar en un proceso de Poisson, tal vez espacial, que haya 2 clases, porque pues en un bosque no solamente hay un tipo de árbol, tal vez hay 10 árboles, 100 árboles, hay diferentes árboles. O tal vez estoy interesado en este caso clasificar cierto tipo de estrellas. Estoy buscando clasificar cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, ahorita que tenemos esto, ¿cuántas de las personas que realmente están enfermas tienen, por ejemplo, COVID o tienen influenza? O tienen simplemente resfriado común, son 3. Entonces es eso. De igual forma, esa es la idea. También pueden aplicar. Ya no tiene caso que lo veamos porque lo vimos con el proceso de Poisson y el proceso de Poisson superpuesto. Bueno, entonces ya aquí tienen ustedes una pequeña lista de ejercicios. Yo espero que en el transcurso de esta semana agregue o adicione más ejercicios aquí para que podamos trabajar y avanzar con ellos. Sí, entonces yo espero que voy a adicionar, al menos ya pueda identificar unos 5 que voy a agregar para que los tengan. Ya pueden hacer, ¿sí? No se van a eliminar de ahí ejercicios, se van a adicionar. Entonces no se preocupen por eso. No, les voy a agregar. 5 al menos ya tengo por ahí. Ahorita son 15. Van a ser ya con 5 más son 20. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a agregar ahorita esta versión, pero vamos a trabajarla en la que sigue. Bien. En un segundo. Voy a agregar esta. Todavía tengo una que estoy trabajando, pero la parte inicial no se ha modificado. Entonces, eso es una primera parte de lo que va a venir en este segundo parcial. La segunda parte es lo que está relacionado con cadenas de Markov a tiempo continuo. Entonces, yo les decía, proceso de Poisson es una pequeña introducción que vas dejando la parte discreta
y saltando a la parte continua. ¿Por qué? Porque el proceso de Poisson era a tiempo continuo. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es lo que se llama cadenas de Markov a tiempo continuo. Listo. Sí. Bueno, dice, entonces, ahora nos vamos a centrar en estudiar una clase de modelos que tienen mayor rango de aplicaciones en la práctica. La verdad, el discreto es bonito. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene muchas aplicaciones, todo se puede mostrar, pero en la práctica, si tú estás tratando de describir algo, lo mejor tal vez sea el continuo. La verdad, el continuo es un poquito más complejo. Sin embargo, la ventaja es que casi todo lo continuo se puede discretizar. En el sentido de, por ejemplo, si yo estoy viendo el valor de una acción y estoy, por ejemplo, tal vez ahí en esta página de Investing, viendo cómo va, está oscilando, de repente prendes un poquito verde, rojo, que está bajando, subiendo, tú puedes discretizarlo a que te dé los valores de las acciones por 5 minutos, 10 minutos, un minuto, un día, técnicamente lo puedes discretizar. Pues os les digo, casi toda parte continua se puede discretizar. Sin embargo, nos vamos a enfocar en esto. Ahora, dentro de estos procesos que vamos a estudiar, nosotros le vamos a dar cierta formalización a algunos procesos que ustedes ya conocen. Porque de hecho, este curso se complementa con lo que ustedes ven en investigación de operaciones, algunas partes. Ustedes en investigación de operaciones tienen que estar viendo, o si ya lo llevaron, ya vieron, lo que se llama toda la teoría de líneas de espera. ¿Ah? Y bueno, en investigación de operaciones el enfoque es meramente práctico. Te deben enseñar a usar la fórmula, si sigues avanzando. Ajá. Y si no fue así, pues qué mal. Y si fue así, pues qué bien. Ajá. Pero nosotros vamos a tratar de establecer ciertos resultados. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar lo que es el proceso de nacimiento puro. El proceso de nacimiento y muerte. Vamos a estudiar. Vamos a formar. ¿Ah? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros. Nuevamente, vamos a tener entonces una propiedad markoviana. ¿Recuerdan cuál era la propiedad de la cadena de Markov? Bien sencilla, era el futuro solo depende del tiempo, no del pasado, ¿verdad? Entonces, en tiempo continuo es exactamente lo mismo. El futuro solo depende de hoy, no del pasado. Pero aquí se ve más complejo. ¿Por qué? Porque en vez de que aquí lo puedas delimitar el pasado a un valor, toda la trayectoria ahora depende de todo un intervalo de tiempo. Es decir, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es el clima de mañana, del día de mañana, o cuál va a ser el clima a las 23 horas? ¿Cómo no sabes que depende de toda la historia del clima desde las 12, desde las 00 hasta las 23? Entonces, lo que nos dice, si es una cadena de Markov, no depende de toda esa historia. Solamente depende de quién? Del último valor. Del último. Del último valor, que sería exactamente él. Entonces, para que lo tengan presente, la propiedad markoviana en esencia es exactamente la misma. Hay libros, y por eso valídenlo, chequen, tengan cuidado, que de repente ponen así, XU, una U mayúscula, para señalar que esa U cubre todo el intervalo. Es decir, ya esa XU es esto de acá, XS, todo. Ahí está. Y de hecho, observen que este proceso pues tiene una cantidad infinita de posibilidades. ¿Por qué? Porque el tiempo va cambiando continuamente y en cada instante de tiempo puede tomar cualquier valor. Entonces, técnicamente, el proceso puede hacer una interacción o puede estar evolucionando infinitamente en ese pequeño intervalo. Entonces, para que lo veamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Al final del día, recuerden la definición. Ahora es de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que, la ventaja que vamos a tener con respecto a esto?
aquí, o a la primera parte, aquí no vamos a probar casi nada que sea cadena de Markov. Probar eso, es complicado. Es bien complicado trabajar esto. Tan así que no lo vamos a probar. Casi todo yo les voy a decir, es una cadena de Markov. Es una cadena de Markov. Es una cadena de Markov. ¿Por qué? Porque esto es bien complejo. Esto iterando, si en una, imagínense, si con un paso discreto me acordaba, esto no. Esto es muy difícil. Ajá, entonces siempre lo voy a suponer. Ahora, entonces, aquí nosotros señalábamos lo siguiente, vamos a esperar que acelera un poco, que con la propiedad de la distribución condicional, entonces yo sé que solamente depende esto que nos dice. ¿Recuerdan eso? Pérdida de memoria, pero antes, además de cuando vimos que dependía solamente del estado anterior, en una cadena de Markov dijimos, no importa en qué punto del tiempo te encuentres, solamente si es una iteración, ok, una, ¿verdad? Lo que se llamaba estacionario. Aquí igual, no importa en qué instante del tiempo te encuentres, simplemente depende, bueno, allá era de cuántas iteraciones hacías. Aquí solamente depende de quién, de la longitud del intervalo, lo que sería equivalente a tener incrementos estacionarios. Veo todos esos conceptos que ocupamos en el proceso de Poisson aquí bien. Ajá. Entonces, esa es la idea. Vamos a ver. Supongamos que, entonces, bueno, antes de eso, todas nuestras cadenas de Markov van a cumplir con tener incrementos estacionarios. Todas. A excepción de que por ahí se diga lo contrario, que no va a suceder, pero todos nuestros procesos van a tener incrementos estacionarios. Van a cumplir eso. Siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que la cadena entra al estado I en algún tiempo y supongamos que en t igual a 0 y que no se mueve durante los próximos 10 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso no cambie de estado en los próximos 5 minutos? Bueno, vamos a verlo entonces. Dice, ahorita lo describimos aquí abajo. Entonces, dado que el proceso se encuentra en I en el tiempo t igual a 10, por la propiedad de Markov, ¿qué sabemos? Que la probabilidad de que TI sea mayor a 15, la de que TI es mayor a 10, es igual a ¿quién? A la probabilidad de que TI sea mayor a 5. Incrementos estacionarios. Lo anterior se puede visualizar ¿de dónde? De aquí. Mira, la probabilidad de que 10 más 5 sea igual a I, dado que en X10 era I, y el anterior sepa qué sería. Ahí está todo el pasado. Pero como es una cadena de Markov, ¿qué sucede? Todo esto no importa, simplemente importa el último momento. Ahí está, incrementos estacionarios. Listo. Ok. Observen que aquí estoy definiendo la cadena de Markov ahora en función de quién, del tiempo. Las tres definiciones que definimos con el proceso de Poisson. Entonces, ¿qué sucede? El proceso de Poisson dijimos que tenía pérdida. Entonces, la variable aleatoria t, que describe el tiempo que estás en el estado I, también tiene pérdida de memoria. Y en la parte continua solamente existe una distribución que tiene pérdida de memoria. Dijimos que es la variable aleatoria exponencial. Entonces los tiempos que está una cadena son exponenciales. De hecho, muchos ilustran cómo una cadena de Markov va evolucionando a tiempo continuo de la siguiente forma. Vamos a pensar, imagínense de esta forma. De hecho, lo llaman como, se conoce como una definición por medio de alarmas. ¿En qué sentido? Vamos a pensar en este caso que cada silla representara un estado. Y entonces el proceso se encuentra en un estado. ¿Qué es lo que hacemos? Todas las alarmas las fijamos a que suenen de forma exponencial. Y la primera que suene, ¡pum!, el estado se va para ahí. Una vez que se mueve ahí, se reinicia otra vez. Todo de nuevo. Y otra vez, la primera que suene, se mueve. De esa forma ustedes pueden simular un proceso de una cadena de Markov a tiempo continuo. Entonces observen qué es lo que sucede, que cada momento debo de estar simulando n variables exponenciales que van asociadas ¿a quién? A cada estado. Después vamos a ver cómo se define cada una.
Y en función de eso, una vez que simulo todo, pongo, inicializo todos los tiempos, a la primera que se mueve. Una vez que se mueve, se inicializa otra vez y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces, ¿qué sucede? Esto simularlo es bien complejo. ¿Por qué? Porque el tiempo va oscilando. Y así como puede hacer movimientos cada 15 minutos, puede hacer movimientos cada minuto, cada 30 segundos, cada 15 segundos, cada segundo. Y entonces eso es muchísimo. ¿Ah? Pero nosotros lo vamos a ver de esa forma, justamente con esa definición. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces ya en la siguiente sesión vamos a trabajar con ello, vamos a trabajar con esto. Y nada más señala, a diferencia de una cadena de Markov, aquí no voy a usar la matriz de transición. Aquí existe otra cosa. Existe otra cosa. ¿Por qué? Porque en una cadena de Markov a tiempo continuo, a tiempo discreto, la matriz de transición te dice todo. Cómo se mueve, todo. O las probabilidades de transición. Acá las probabilidades de transición o matriz de transición no te ayudan en nada. Entonces acá lo que vamos a ocupar prácticamente es lo que se conoce como el generador infinitesimal. ¿Qué es lo que te va a dar? Te va a dar probabilidades, como dice, infinitesimales de cambio. Eso. Entonces muchos conceptos los vamos a traer, otros no tanto. Bueno, entonces yo creo que el día de hoy hasta aquí vamos a dejarlo. Ya la siguiente sesión, el día miércoles nos vemos. Miércoles voy a dedicar un espacio para entregarle su examen, ya los iré llamando a cada quien, se lo iré mostrando y si existe aclaraciones en ese mismo momento lo arreglamos, ya para que vaya haciéndose sentido. Entonces tenganlo presente, el día miércoles, nos vemos aquí a las 6 en el salón de siempre, teníamos el 108, el 110, el salón que teníamos, entonces ahí nos vemos. Yo les traigo sus exámenes y sus tareas ya igual ya estoy terminando. La verdad les digo, sí, tengo un poco de paciencia con las tareas, porque de igual forma son muchísimas. Realmente yo cuando empecé con los exámenes ya no le veía, ya esto no acaba. Pero sí, entonces igual con las tareas denme oportunidad, porque alrededor, nada más del puro grupo son como 150 tareas. De un minuto a cada uno. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí, Diego? Profe, una pregunta. Para los que estamos en línea, el día miércoles dijo que va a entregar los exámenes, pero ¿nos podría entregar nuestra evaluación al menos del examen? Sí, aunque, miren, en este caso, a los que están en línea sí les pediría que hagan oportunidad tal vez de, no ese día o tal vez el viernes, pero para que les pueda, más que entregar su examen, si tienen alguna aclaración con él, porque o sea, lo de menos es, pues ahí está y ya se quedó. Entonces eso sí, digo, sí me gustaría que traten de hacer ese espacio más que nada por si lo quieren ver. Lo que puedo hacer para todos es simplemente mandarles tal vez por un Teams cuál fue su evaluación y ya. O sea, eso es lo que puedo hacer, pero ya más allá como de escanearles el examen o algo así, no podría. Entonces sí dense un tiempo, entonces para validarla. Pero sí, les puedo mandar su evaluación sin tema del examen. Les pongo cuánto salió. Recuerden, nada más les digo igual de forma general, en el examen ustedes van a encontrar que les puse una calificación sobre 3. Entonces, ¿por qué? Porque teníamos 3 ejercicios. Y yo les dije, cada ejercicio vale exactamente lo mismo. Entonces, esa evaluación que yo les mande o que ustedes vean en el examen de 3, hay que multiplicarla por, en este caso, si está sobre 3, van a ver que dice 1.50 sobre 3 o 1.80 sobre 3. Eso que vean, hay que multiplicarlo por 7. Y es su evaluación sobre la escala de 7 puntos. ¿Va? Entonces sí, les mando su examen y me apuro con las tareas para poder mandarles al menos antes de nuestra siguiente evaluación su calificación del primer paso. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos, ¿va? Cuídense. Igual aquellos que están conectados, cuídense. No sé si más o menos atendí tu pregunta, Diego. Sí, profe, todo bien, no se preocupe, gracias. Gracias. Sí. ¿Dime?